Nacida en el corazón de la Ciudad de México en la década de los 50, María Eugenia Allende, la mujer que más tarde se convertiría en la esposa del reconocido actor y cantante Fernando Allende, siempre fue una figura de una serenidad y elegancia natural. Desde muy joven, destacó no por buscar los reflectores, sino por su manera tranquila de observar el mundo, por su sensibilidad hacia el arte y la familia. Su infancia transcurrió entre el bullicio de una capital en plena expansión cultural y el calor de un hogar profundamente tradicional, donde la música y el respeto por las raíces eran valores sagrados. Su padre, ingeniero civil, y su madre, profesora de literatura, inculcaron en ella una formación sólida y una curiosidad infinita. Era una niña callada pero observadora. Prefería los libros y las canciones a los juegos ruidosos. A los 13 años comenzó a interesarse por la pintura y la poesía, y solía escribir pequeños versos inspirados en los atardeceres que observaba desde la ventana de su habitación. Sin saberlo, esa sensibilidad artística sería el hilo invisible que la uniría al amor de su vida años más tarde. Durante su adolescencia, asistió a un colegio católico donde destacó por su disciplina y carácter reservado. Sus compañeras la recordaban como una joven educada, con una sonrisa amable, pero con una mirada que parecía guardar un mundo interior profundo. No era una muchacha ambiciosa en el sentido material, pero sí soñadora. Su sueño no era ser famosa, sino vivir una vida plena, con propósito, junto a alguien que comprendiera su alma. Al terminar la secundaria, María Eugenia ingresó a la universidad para estudiar arte y diseño. Su entorno la describía como una joven con un gusto exquisito por la estética y una intuición innata para las emociones humanas. Sus trabajos plásticos solían estar marcados por una nostalgia dulce, por retratos de personas anónimas que parecían llevar consigo una historia que merecía ser contada. Esa sensibilidad la llevó a participar en varias exposiciones locales, donde su talento llamó discretamente la atención de críticos y artistas de la época. Fue en una de esas muestras donde el destino comenzó a tejer el hilo que uniría su camino al de Fernando Allende, un joven actor y cantante que ya empezaba a conquistar el corazón del público mexicano y latinoamericano. Aunque en ese momento, ella no imaginaba que aquel hombre de sonrisa luminosa y voz firme sería su compañero de vida. Su primer encuentro dejó en ella una huella silenciosa. No fue un flechazo, sino una impresión duradera, como la de una melodía que se repite sin saber por qué. Antes de conocerlo más profundamente, María Eugenia vivió algunos años entre estudios y proyectos artísticos, alternando su pasión por la pintura con la enseñanza. Era una mujer que creía en la independencia y en la autenticidad, y que no temía defender sus ideales, incluso en una sociedad donde se esperaba que las mujeres permanecieran en segundo plano. Sin embargo, su modestia y su educación le daban un aire de nobleza que no pasaba desapercibido. A medida que el tiempo pasaba, su nombre empezó a sonar en pequeños círculos culturales. Sus amigos la consideraban una confidente leal, una mujer de palabra, con una sabiduría tranquila que no necesitaba imponerse. Le gustaba escuchar más que hablar, observar más que opinar. Su forma de estar en el mundo era suave, pero firme, como el trazo de un pincel seguro, que no necesita demostrar fuerza para dejar huella. Cuando conoció verdaderamente a Fernando Allende, su vida cambió para siempre. Pero antes de llegar a ese punto crucial, su juventud había estado marcada por una búsqueda constante: el equilibrio entre el arte, la familia y el amor. Ella sabía que la fama podía ser una bendición y una carga, y por eso decidió mantenerse lejos de los reflectores, aun cuando el destino la conduciría inevitablemente hacia ellos. Su naturaleza reservada y su fe profunda le servirían como refugio en los años por venir, cuando su vida se entrelazara con la de una de las figuras más queridas del entretenimiento latinoamericano. Así comenzó la historia de una mujer que, sin buscar protagonismo, se convirtió en testigo y cómplice de una de las trayectorias más emblemáticas del espectáculo. En silencio, pero con una fuerza interior inquebrantable, María Eugenia Allende comenzó a escribir su propia leyenda. Una leyenda de amor,
lealtad y discreción, que décadas después saldría a la luz, cuando ella misma, a los 73 años, decidiera romper el silencio que tantos habían intentado descifrar. Durante la década de los 70, el nombre Fernando Allende comenzó a brillar con fuerza en el firmamento del espectáculo latinoamericano. Su voz, su carisma y su elegancia lo convirtieron rápidamente en uno de los artistas más admirados de su generación. Pero detrás de aquel brillo público, había una presencia serena y constante, la de María Eugenia, la mujer que, sin buscar fama, se convirtió en su sostén, su consejera y su refugio en medio del torbellino mediático. El éxito de Fernando no fue un camino fácil. Desde sus primeras apariciones en televisión y cine, enfrentó los desafíos de un medio competitivo y exigente. En esos primeros años, mientras filmaba telenovelas y grababa sus primeros discos, María Eugenia permanecía a su lado, discreta, pero esencial. Ella no solo lo acompañaba como esposa, sino como aliada silenciosa. Era quien revisaba con él los guiones, quien leía las críticas y quien, en los momentos de duda, le recordaba por qué había comenzado su carrera. Mientras Fernando conquistaba corazones con su voz y su mirada galante, María Eugenia consolidaba su papel de equilibrio. Su serenidad contrastaba con el ritmo frenético del mundo del espectáculo. Se encargaba de mantener la estabilidad del hogar, de cuidar la privacidad de la familia y de preservar una vida normal pese a la fama. En las entrevistas, él siempre hablaba con gratitud de la mujer que lo comprendía sin palabras, pero rara vez se conocían detalles sobre ella. Su discreción era parte de su encanto y también su escudo. A mediados de los 80, cuando Fernando comenzó a expandir su carrera hacia Estados Unidos y América del Sur, la pareja ya era reconocida por su unión sólida. En una época en la que los escándalos de la farándula eran moneda corriente, los Allende representaban un ejemplo de estabilidad y respeto mutuo. Sin embargo, esa imagen perfecta tenía un precio: la soledad de María Eugenia. Mientras él viajaba constantemente entre escenarios y estudios de grabación, ella permanecía en casa, criando a sus hijos y sosteniendo una vida familiar en silencio. Muchos allegados recordaban que, aunque María Eugenia no asistía a todas las galas ni alfombras rojas, era quien organizaba los encuentros familiares y mantenía viva la conexión con los amigos cercanos. Ella prefería las cenas íntimas a las cámaras, los momentos reales a los flashes. Era una mujer que entendía que el amor verdadero no se exhibe, se construye. Y fue precisamente esa filosofía la que mantuvo su matrimonio fuerte durante décadas. Sin embargo, no todo fue armonía. La fama también trajo consigo rumores, tentaciones y presiones mediáticas. Fernando era constantemente asociado con actrices y modelos, algo inevitable para un artista de su popularidad. María Eugenia, lejos de reaccionar con celos, aprendió a responder con silencio. Sabía que el amor maduro no se defiende con palabras, sino con hechos. En más de una ocasión, periodistas intentaron obtener declaraciones suyas sobre los chismes que circulaban, pero ella siempre mantuvo una misma postura. Mi esposo sabe quién soy, y yo sé quién es él. Durante los años 90, cuando la televisión mexicana atravesaba una nueva era dorada y Fernando Allende ya era una figura internacional, María Eugenia asumió un nuevo rol, el de madre y gestora de la imagen familiar. Con discreción, se encargaba de orientar a sus hijos, especialmente cuando uno de ellos decidió seguir los pasos del padre en la actuación. En casa, fomentaba valores como la humildad, el respeto y la disciplina, recordándoles siempre que el éxito sin humanidad no vale nada. El matrimonio Allende fue, durante mucho tiempo, un ejemplo de cómo la fama y la vida privada podían coexistir si había amor y compromiso. Pero esa armonía también requirió sacrificios. En varias entrevistas posteriores, Fernando admitiría que hubo momentos en los que se sintió ausente, consumido por el trabajo, y que fue su esposa quien mantuvo viva la esencia familiar. Ella fue la columna invisible de mi vida, declaró una vez.
reconociendo lo que muchos ya intuían, que detrás del brillo de su carrera estaba la sombra luminosa de una mujer que lo amó en silencio, sin exigir reconocimiento. En los años recientes, mientras Fernando continuaba activo como actor, director y empresario, María Eugenia optó por un retiro aún más profundo de la vida pública. Dedicó su tiempo al arte, la pintura y la espiritualidad. Muchos decían que, con el paso del tiempo, su carácter se volvió aún más reflexivo y que veía la vida con una serenidad que solo los años y las batallas internas pueden otorgar. Su amor por Fernando no fue una historia de pasión fugaz, sino de complicidad eterna. Así, mientras el mundo aplaudía los éxitos de él, ella tejía en silencio los hilos invisibles que mantenían unida a su familia. Y aunque el público apenas conocía su nombre, los que los rodeaban sabían una verdad incontestable. Sin María Eugenia, Fernando Allende no habría sido el mismo. Detrás de cada aplauso, detrás de cada premio, detrás de cada sonrisa en pantalla, estaba el eco suave de su voz diciéndole: «No olvides quién eres». Y así, en la discreción que siempre la caracterizó, María Eugenia Allende se consolidó como el corazón secreto de una leyenda viva del espectáculo latinoamericano. A lo largo de más de 5 décadas juntos, Fernando y María Eugenia Allende construyeron una historia de amor que resistió los embates del tiempo, la distancia y la fama. Lo suyo no fue un cuento de hadas, sino una unión real, con altibajos, silencios y reconciliaciones. En una industria donde los matrimonios suelen durar menos que una temporada televisiva, ellos demostraron que el amor maduro, basado en la lealtad y el respeto, podía ser eterno. Desde sus primeros años como pareja, María Eugenia entendió que amar a un hombre público significaba compartirlo, en cierta forma, con el mundo. Las giras, los compromisos, las grabaciones y los viajes constantes la obligaron a desarrollar una fortaleza emocional que pocos podrían soportar. Pero ella lo hizo con gracia. En cada ausencia encontraba un propósito: cuidar de sus hijos, mantener el hogar en orden y preservar la armonía. Su amor no era posesivo, era paciente, sereno, lleno de comprensión. La familia Allende creció con valores sólidos. Fernando y María Eugenia tuvieron hijos que heredaron tanto el talento como la disciplina de sus padres. El más conocido, Adrián Allende, siguió el camino artístico, pero siempre bajo el consejo prudente de su madre. En las entrevistas, él recordaba cómo su madre le enseñó que el éxito sin humildad no vale nada. «Mi mamá me enseñó que el aplauso es solo un ruido. Lo importante es la paz cuando cierras los ojos por la noche», confesó en una ocasión. La casa familiar, lejos de los grandes centros urbanos, se convirtió en un refugio. Allí, entre pinturas, fotografías y recuerdos de viajes, se respiraba un ambiente de amor y espiritualidad. María Eugenia era el alma del hogar. Le gustaba cocinar, leer poesía y escuchar boleros antiguos mientras pintaba en su taller. Sus obras, cargadas de simbolismo y melancolía, reflejaban la vida que había elegido, una existencia al servicio del amor y la familia, no del ego ni la vanidad. Pero incluso las historias más sólidas enfrentan momentos de sombra. Hubo años difíciles, especialmente cuando la salud de uno de sus hijos se vio afectada o cuando Fernando enfrentó crisis profesionales. María Eugenia siempre estuvo allí, sosteniendo la esperanza con una fe inquebrantable. En esos días, su fuerza interior brillaba con más intensidad que nunca. No buscaba consuelo en las cámaras ni en las palabras de otros. Su refugio era el silencio, la oración y el arte. El paso del tiempo fue dejando huellas inevitables. Las arrugas en su rostro contaban historias, no de tristeza, sino de vida. A sus 60 años, María Eugenia comenzó a escribir un diario íntimo donde reflexionaba sobre el amor, la maternidad y el sentido de la fama. En una de sus notas, escribió: «He aprendido que la verdadera grandeza no está en ser admirado, sino en seguir amando incluso cuando nadie te mira». Esa frase resume lo que fue su vida junto a Fernando. No necesitó los aplausos del público para sentirse realizada. Su felicidad residía en lo cotidiano,
Una cena en familia, una caminata al atardecer, una carta escrita a mano por su esposo desde algún país lejano. En cada pequeño gesto encontraba la eternidad del amor. Los medios, durante años, intentaron saber más sobre ella. Querían conocer a la mujer detrás del artista, pero Fernando siempre protegió su intimidad con respeto. En una entrevista de 2015, él declaró: «Mi esposa es el cimiento de mi vida. Si mi carrera ha tenido estabilidad, es gracias a ella. Yo soy quien se muestra, pero ella es quien me da equilibrio». Esa declaración conmovió al público, pero también despertó curiosidad. ¿Quién era realmente esa mujer que, en silencio, había acompañado una carrera tan brillante sin reclamar protagonismo? Algunos la describían como una santa moderna, otros como una artista sensible que sacrificó sus sueños personales por amor. Pero la verdad era más compleja. María Eugenia no se sacrificó, eligió conscientemente el camino del apoyo, del amor sin condiciones, del arte interior. En los últimos años, cuando ambos comenzaron a envejecer juntos, su relación se volvió aún más profunda. Ya no necesitaban palabras, bastaba una mirada, una caricia. Las fotos recientes de la pareja muestran una complicidad que traspasa el tiempo. Sus manos, entrelazadas, hablan más que 1000 declaraciones. Ella siempre con una sonrisa tenue, él con una expresión de gratitud infinita. María Eugenia se convirtió en el símbolo de una generación de mujeres que amaron en silencio, que sostuvieron hogares mientras el mundo giraba rápido afuera. Y aunque su historia no fue pública, su legado emocional es inmenso. En su entorno íntimo, todos coinciden en una misma idea. Si Fernando Allende es un pilar del espectáculo latino, María Eugenia es el cimiento invisible sobre el que todo se construyó. Porque el amor verdadero no necesita testigos, solo constancia. Y el de ellos, forjado en décadas de risas, lágrimas, viajes y reconciliaciones, sigue siendo un ejemplo de que, aun en el mundo del brillo y la superficialidad, existen historias auténticas que desafían el paso del tiempo. Después de más de medio siglo viviendo al lado de uno de los hombres más reconocidos de la televisión y la música latinoamericana, María Eugenia Allende, a sus 73 años, decidió hablar. Lo hizo con la serenidad de quien ya no teme a las miradas ajenas, con la firmeza de quien ha comprendido que el silencio también tiene su límite. Su voz, suave pero cargada de emoción, reveló verdades que muchos sospechaban, pero que nadie se atrevía a confirmar. Durante años, los rumores habían circulado. Que María Eugenia había sido el verdadero motor detrás del equilibrio emocional y espiritual de Fernando. Que su matrimonio, aunque sólido, había atravesado momentos de profunda distancia, y que ella había soportado con elegancia los sacrificios que exige amar a un hombre destinado a los escenarios. Pero hasta entonces, todo eran conjeturas. Nadie había escuchado su versión, hasta ahora. En una entrevista íntima concedida a un medio cultural mexicano, su primera en más de 30 años, María Eugenia rompió su habitual reserva. No buscaba fama ni redención, sino comprensión. No quería que mi historia se perdiera en el silencio, comenzó diciendo, con una mirada que reflejaba tanto nostalgia como liberación. Sus palabras fueron sinceras, sin dramatismos, pero cargadas de una verdad humana que conmovió incluso a quienes no la conocían. He vivido una vida hermosa, confesó, pero no siempre fácil. La gente ve al artista, al galán, al hombre admirado, y no imagina lo que hay detrás de las luces. Yo aprendí que amar a alguien famoso es, en parte, aprender a desaparecer un poco, pero también a brillar desde otro lugar, el del corazón. Reconoció que hubo momentos de soledad profunda, especialmente durante las décadas en que Fernando viajaba constantemente. Había noches en que el silencio pesaba, dijo, y me preguntaba si el amor bastaba para sostener una vida. Pero cada vez que él regresaba a casa y me miraba con esa sonrisa cansada, yo recordaba por qué había elegido quedarme. También habló de su rol como madre y de las dificultades de criar hijos mientras la prensa perseguía cada movimiento de su esposo.
Les enseñé a no creer todo lo que se dice, a mirar más allá de los titulares. La fama es un espejo que distorsiona. Solo la familia muestra el reflejo verdadero. Pero el momento más revelador de la entrevista llegó cuando le preguntaron si alguna vez sintió que había renunciado a sí misma. María Eugenia guardó silencio unos segundos antes de responder. No renuncié a mí. Me transformé. Me convertí en una versión que no imaginaba. Una mujer más fuerte, más consciente, más libre. Tal vez no tuve los aplausos, pero tuve la paz. Y eso vale más que cualquier premio. Esa frase recorrió los titulares de varios medios. No era una queja ni una confesión amarga, sino una lección de vida. En un mundo donde el éxito suele medirse por la visibilidad, ella recordaba al público que el amor verdadero, la paciencia y la fe también son formas de grandeza. María Eugenia también reveló detalles inéditos sobre su relación con Fernando en los últimos años. Habló de la complicidad que los une aún, de las conversaciones profundas que tienen al atardecer y de cómo ambos aprendieron a perdonarse mutuamente por los años ausentes. Ninguno de los dos fue perfecto, admitió. Pero el amor nos enseñó a no rendirnos. Él me dio una vida llena de historias, y yo le di un hogar donde siempre podía volver. Cuando se le preguntó por qué había decidido hablar justo ahora, su respuesta fue simple, pero contundente. Porque tengo 73 años, y ya no quiero callar lo que el alma me pide decir. No se trata de secretos, sino de gratitud. Quiero que la gente sepa que detrás del artista hay una historia de amor real, con heridas, con risas, con perdón, y que si hoy sigo de pie, es porque aprendí a amar incluso mis silencios. La entrevista se viralizó. Los fans de Fernando Allende, acostumbrados a verlo siempre sonriente y fuerte, descubrieron en su esposa una mujer profunda, sensible y de una lucidez admirable. Muchos la llamaron el corazón oculto del espectáculo. Otros, la última romántica de su generación. Fernando, al enterarse de las declaraciones de su esposa, respondió públicamente con una frase que conmovió a todos. Ella no rompió el silencio, simplemente le puso voz a todo lo que siempre fue. Aquellas palabras sellaron más de 5 décadas de amor y complicidad. Y mientras el mundo celebraba la confesión de María Eugenia, ella volvía a su vida tranquila, entre pinceles, libros y atardeceres. No buscaba aprobación, solo paz. Su historia, hecha de amor silencioso, fidelidad y resiliencia, se convirtió en inspiración para miles de mujeres que, como ella, han sostenido en silencio los sueños de otros, sin dejar de ser dueñas de su propia luz. Hoy, a sus 73 años, María Eugenia Allende ya no necesita esconderse detrás de nadie. Su voz, pausada pero firme, nos recuerda que hay amores que no necesitan gritar para ser eternos. Y así, con la misma discreción con la que vivió, nos dejó una lección imborrable. El amor no se mide por los años que dura, sino por la paz que deja.